tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversias, salud y muchas cosas más. Señores, el mensajito de hoy. Adelante. Que lo que hagas por el resto de tu vida sea por pasión. Escúchame bien, mi amor, por pasión y no por obligación. Bueno, señores, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Es el siguiente: la historia familiar en la vida de las personas, los secretos familiares y un mix de temas muy importantes relacionados a este mundo de la familia. Para tratar este mix de temas tan interesantes, tenemos el día de hoy un invitado muy especial para nosotros. Me refiero a Enrique Piñeiro. Él es Relaciones Internacionales en UCASAL, director de la editorial Armerías y de la revista Encuentros en Recolecta de Buenos Aires, Argentina, y consultor psicológico en logoterapia de CPEL. El día de hoy tenemos este invitado sumamente especial para nosotros desde Buenos Aires, Argentina. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido a casa. Gracias, muchas gracias, querida Cris. Te agradezco infinitamente por esta invitación y me encantó esta frase con la que iniciaste el programa, que habla sobre la pasión que hay que poner en las cosas cuando uno las hace. Realmente, si pudieras hacer un resumen más que todo lo que dijiste de mí, que te agradezco, es que soy un apasionado de los estudios, a poder acompañar a otras personas, poder ayudarlas, y especialmente a través de la genealogía, orientando a las familias a través de la genealogía, o la llamada hoy en día psicogenealogía. Exactamente. Enrique, ¿cómo tú te defines como ser humano? Totalmente, absolutamente. Soy un hombre de fe, un hombre que aplica valores y principios a la gran imperfección que tengo como ser humano, y que intento ayudar a otros, aliviar a otros, tal vez en base a mi propio derrotero personal, a mi propia historia personal y de todo lo que he aprendido. Creo que, por lo menos en mí, el poder ayudar a otros, a acompañarlos, a aliviar el sufrimiento, en alguna medida, el sufrimiento anímico, me ayuda mucho en mi propia vida. Es algo que le pongo mucha energía y mucha pasión, incluso también en las investigaciones que tengan que ver con la ayuda hacia las familias. Exactamente. Enrique, ¿por qué te dedicas, por qué te dedicaste a estudiar todo esto relacionado a lo que es ese acompañamiento de la familia? Principalmente creo que tiene que ver con mi propia historia familiar. Desde chico tuve una familia por parte materna que tiene muchos antepasados de la época colonial, de aquí de América. Me tocan antepasados tanto autóctonos como también colonizadores españoles, desciendo también de ramas venidas de África. Tengo una variedad enorme de antepasados, y los cuentos, los relatos de mis abuelos sobre estos antepasados, que, como te imaginarás, estaban en distintas situaciones sociales, culturales, étnicas, despertó en mí una gran pasión por la investigación de la historia familiar. Al investigar estas genealogías, no por hasta los abuelos o bisabuelos, sino 200, 300 años, 400 años de líneas genealógicas, observaba que se repetían determinados paradigmas en esta familia, ramas que tal vez tenían una mayor fortuna que otras a nivel de éxitos personales o de logros personales, otras que no tanto,
y observaba algunos aspectos importantes, como por ejemplo las repeticiones de determinadas situaciones familiares, las repeticiones en cuanto a la forma de casarse, la forma de sostener determinadas creencias y repetirlas, las inclusiones, las exclusiones dentro de los ámbitos familiares, como así también las configuraciones que se iban repitiendo de generación en generación. No era algo privativo mío, me dediqué también mucho a la investigación genealógica de otras familias desde los 16 años y observé estos aspectos en todas las genealogías y todos los árboles genealógicos que investigué, no solo de Argentina, sino también de Latinoamérica y de la América anglosajona. Es apasionante encontrar y darle un significado a las repeticiones, por ejemplo, de los nombres y lo que significa llevar un nombre que antes otro lo llevó, las expectativas que hay sobre la nueva persona que lleva ese nombre que antes otro lo tuvo y cuánta presión eso ejerce como mandato en la descendencia. Eh, Realmente hay unas lealtades que no se pueden ver, que algunos autores llaman lealtades invisibles, que hacen que nos movamos o que decidamos determinadas cosas basados prácticamente en lo que hemos aprendido que se debe hacer, transmitido de generación en generación. Exactamente. Bueno, escuchando estos conocimientos tan profundos y tan importantes de Enrique, vamos a conocerlo ahora un poquito más. Enrique Piñeiro nació en Buenos Aires, Argentina, es padre de 2 hijas, estudió Relaciones Internacionales en UCASAL, un postítulo en tutoría en el Consudex, un postítulo pedagógico en San Brosio, es consultor psicológico en logoterapia de CPEL y fundador y director del Instituto para la Familia, donde dicta la formación en orientación familiar, en psicogeneología de duración de 3 años, profesor y tutor de CPEL Argentina, miembro y académico de instituciones de investigación de historia familiar de Argentina y de otros países, director del editorial Armerías y de la revista Encuentros en Recoleta de Argentina, de Buenos Aires, Argentina. Enrique, ¿qué es tan importante la historia familiar de una persona? Es sumamente importante. Cuando una persona se atiende a través de la consulta psicológica o terapéutica, a través de la orientación familiar, de la consultoría psicológica, eh, generalmente no se toman tan en cuenta este aspecto de la propia historia familiar. Hoy en día se sabe que muchas veces las personas no se mueven del lugar en donde están por justamente tener una fijación en algún mandato o en alguna prerrogativa heredada de sus antepasados. ¿Qué significa esto? ¿Cómo te lo puedo ejemplificar? Por supuesto que la historia no lo es todo. Somos un conjunto de resultado de muchos aspectos. Por ejemplo, resultado de nuestra historia familiar, nuestra historia genética, la herencia conductual de la que tanto se ha menospreciado en décadas anteriores y que hoy a través de los estudios de la epigenética y de la genética se sabe que heredamos condiciones, por ejemplo, de depresión, de tristeza, si somos tal vez descendientes de inmigrantes que sufrieron mucho, personas que vinieron de la guerra, o de personas que tal vez sufrieron abusos o violencia, heredamos determinadas moléculas que se pegan, se adicionan a nuestro ADN, eso lo estudia la epigenética, y hay dos estudiosos de estos temas, Moshe Sif, un genetista de la Universidad de
Jerusalén, y Michael Meany de Canadá, que han fusionado sus estudios para corroborar y dar evidencia científica a estos sucesos. ¿Qué es lo que sucede? Heredamos determinadas situaciones biológicas que se decodifican luego en conductas. Esto no me refiero a que sea biodecodificación, sino que esas moléculas que heredamos, que son en su mayoría hasta ahora, se han descubierto, por ejemplo, los radicales metilos a nivel neuronal, hace que tengamos una visión del mundo distinta, una visión tal vez más penosa o más depresiva. Y esto se puede ver en montones de casos estudiados. Por otro lado, también somos un resultado del entorno y, por supuesto, de nuestras propias decisiones, porque a pesar de que somos personas condicionadas, ampliamente condicionadas, sin lugar a dudas, también tenemos una porción de libertad, de importante libertad y de responsabilidad, por lo que podemos también ser artífices de escribir nuestra propia historia a través de las decisiones que tomamos. La historia familiar es muy importante y si me permitiste voy a contar. Hace unos años, bastantes años, participaba en unos cursos que se daban en una parroquia aquí en Buenos Aires para novios que querían casarse. Se daban estos cursos prematrimoniales y se los ayudaba a prepararse para el matrimonio. Generalmente eran parejas que ya convivían y que tenían experiencia en discusiones y en algunos conflictos de pareja. Te resultará curioso cuáles eran algunos de esos conflictos, pequeños conflictos que tienen que ver mucho con esto de los mandatos. Recuerdo, y quienes me han escuchado en las clases lo han oído varias veces, las peleas habituales eran cómo se ponen los cubiertos en la cubiertera. Va primero el tenedor, luego el cuchillo, luego la cuchara va en el medio. Había una pareja que decía que él decía que la cuchara debía ir en el medio, porque era femenina y tenía que estar rodeada de los masculinos, que era el tenedor y el cuchillo. Ella decía que no, que la cuchara iba a un costado. Todo porque se lo habían dicho sus madres, también sus abuelas. Es como si cada uno tenía un manual invisible de cómo debían ser las cosas, con capítulos y versículos para todos los aspectos de la vida. Esto es algo que si nos detenemos a pensar es así, desde cómo deben plancharse las camisas, a cómo debe cocinarse, cómo se debe hablar con otras personas, qué lecciones tomar, etc. Muchas veces estos conflictos tienen que ver con un mandato familiar. ¿Qué pasa si yo cedo o si cede mi mujer? ¿Quién está siendo infiel a qué? ¿A quién estoy siendo infiel cuando yo decido hacerle caso a la otra parte? Autores como Iván Bosormenchi Nagy, un gran especialista en familia de Estados Unidos, decían que muchas veces los divorcios tenían que ver con esto, con el no poder ponerse de acuerdo en crear una nueva familia y seguir fieles a rajatabla a esos padres, a esos abuelos que habían dado la orden de cómo debían ser las cosas. Excelente. Enrique, tú puedes compartir con nosotros tu experiencia, pues relacionada a lo que es la investigación de tu propia historia, de tu árbol genealógico. Sí, por supuesto. Eh, Sabes que tenía una abuela materna que me contaba muchas historias, historias de aquí, de América, coloniales. Ella descendía de una familia criolla muy antigua, descendía también de conquistadores españoles, de pueblos autóctonos conquistados, y bueno, tenía una gran tradición. Eso me causó a mí una gran curiosidad por conocer y aprender más
acerca de esta historia familiar. Muchas veces uno se pregunta no solo por qué heredé esta nariz, esta mirada, estos rasgos Sí. personales, sino también por qué esta forma de mirar el mundo, esta forma de emocionarme, etcétera. Y uno cuando hace la investigación genealógica halla respuestas a todos estos interrogantes, que le dan más bien un significado distinto a la existencia y una explicación a muchos de estos interrogantes. Es interesante descubrir, como me pasó a mí en antiguos manuscritos. Yo iba desde los 16 años al Archivo General Histórico de la Nación Argentina, era el único jovencito que estaba ahí revisando papeles antiguos del siglo XVII, XVIII, intentando leer esa escritura distinta y compleja para descubrir un mundo apasionante, el mundo de la historia de cada uno. Creo que toda persona siente un gran interés en saber de dónde proviene su apellido, por qué está aquí, quiénes fueron sus antepasados, y en mucha medida se hace preguntas, y si eso no lo ha investigado, a veces es difícil, ¿no? Cuando ya no están los abuelos o los parientes más de mayor Cercanos. edad, que se han llevado el secreto a la familia. Enrique, ¿como cuáles preguntas tú te hacías? Me preguntaba, por ejemplo, un aspecto interesante dentro de mi familia, que era la dadivosidad, pero la dadivosidad extrema. Una, tenía muchos antepasados que habían dado todo por ejemplo, por obras muy importantes de caridad, y, y a veces se quedaban en la ruina, absolutamente en la ruina, y dejaban tal vez a sus hijos también en la ruina. Y me preguntaba a qué se debía esto. Eh, y bueno, investigando, descubrí un antepasado que había sido ministro en épocas de los primeros gobiernos, que había eh, lo habían nombrado ministro de Economía, y él sintió la gran responsabilidad sobre sus hombros de que la nación no quebrara y de pagar las deudas con su propio patrimonio. Wow. Al descubrir esto, que había dejado a sus 19 hijos de dos matrimonios, había enviudado primeramente y había vuelto a casar, tenía 19 hijos en total, los había dejado prácticamente sin nada, Dejados. pero había sido nombrado benemérito de la patria, una especie de honor que, bueno, para la época era algo muy importante, pero sin lugar a dudas para la descendencia no tanto. Esto había creado una forma de ver la acción, de cómo debía ser el accionar de la descendencia. Tenían que hacer cosas nobles por los demás. Había quedado como una especie de mandato familiar. Y bueno, al descubrir el porqué de estas situaciones, ayudó mucho a mi generación a comprender y a entender de dónde venía y cuál era el fin de todo esto. Creo que nos ayudó mucho en múltiples aspectos. Exactamente. Enrique, tú como logoterapeuta, eh, ¿qué para qué? ¿Cuántos para qué encontraste a la hora de estudiar la historia de tu árbol genealógico? Sí, muchísimos, Cris. Y lo interesante es cuando acompañás también desde la logoterapia a otras personas, que podés ayudar también a encontrar un sentido a estas situaciones, de más que preguntarse el por qué me sucedió a mí, por qué me tocó esto tan injusto de esta situación familiar, de descubrir o ayudar a descubrir a través de una herramienta que utilizamos en psicogenealogía, que se llama genograma. Ujú. Esta herramienta
ayuda muchísimo. Es como un árbol genealógico que va armando con la ayuda de un facilitador, el consultante, va armando su árbol y contando su propia historia. Y ahí el que consulta va descubriendo repeticiones, secretos de familia. Los secretos de familia son muy dolorosos. A veces en un árbol genealógico se ven como una laguna en el recuerdo, pero tienen que ver prácticamente con situaciones en la descendencia de somatizaciones, a veces problemas físicos. Recordamos la gran psicoanalista, no logoterapeuta, pero psicoanalista y pediatra francesa, Françoise Dolto, muy famosa, que ella dijo una frase que se repite mucho en psicogenealogía: lo que la primera generación calla, la segunda lo lleva en el cuerpo. Y es así. Recuerdo una consultante que estaba tremendamente deprimida, ella no podía encontrar quién había sido su abuelo y era algo que la tenía muy perturbada, y se preguntaba también por qué tenía tanta depresión, sabía que era un secreto familiar. El día en que lo descubrió, a través de la investigación, descubrió que su abuelo había sido un sacerdote, el sacerdote del pueblo, de su madre. Esto resultó en un gran alivio para ella, el haberse dilucidado esta situación y el haber encontrado al fin una respuesta a lo que para ella por lo menos era tan angustiante. Los secretos de familia pueden ser vergüenzas sociales, que tienen que ver con el contexto cultural, el contexto de situaciones que se dan en el lugar de procedencia de cada persona. Exactamente. Enrique, ¿hasta qué siglo pues se puede llegar a la hora de nosotros estudiar el árbol genealógico? Cuando investigas, el límite, por lo general, es el siglo XVI, que es donde comienzan, por lo menos para nuestro mundo occidental, cristiano y en su mayoría católico, es donde empiezan los registros. ¿Por qué? Porque se hizo un concilio a fines del siglo XVI, fue famoso el concilio de Trento, donde se obligó en la iglesia a llevar escritos de los sacramentos, de las celebraciones sacramentales, principalmente el bautismo, luego más adelante el matrimonio, después se consignaban las defunciones. Entonces hay registros de todo ello en cada pueblo y en cada ciudad de Hispanoamérica y de Europa del oeste, que es la que nos corresponde mayoritariamente a los americanos. Estos registros uno los puede seguir buscando y encontrando los padres, luego los padres de los padres a través de los registros, y bueno, y llegar hasta este siglo XVI. Pero lo curioso es que como descendemos de 2 padres, 4 abuelos, 16, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos o abuelos terceros, y así en progresión geométrica, siempre hay alguna rama que uno puede continuar, y no es raro, por lo menos aquí en América, encontrar algún antepasado conquistador o colonizador que desciende de la nobleza, y por ahí sí se puede remontar uno mucho más atrás. Por ejemplo, si encontrás una rama real, que no es algo extraño, se cree que medio Occidente desciende de Carlomagno, por ejemplo. Si uno llega a una de estas ramas, puede remontar sus líneas genealógicas hasta la dinastía aqueménida, científicamente hablando, por documentación o similares, que es la dinastía que gobernó Persia hasta el 700 antes de Cristo, pasando por Darío de Persia, pasando por San Fernando III de Castilla, por Juan Sin Tierra y los Plantagenet de Inglaterra, por los Comnenos y los Ángelos de Bizancio, etcétera, etcétera.
todas las genealogías reales, actuales, remontan también a esos periodos. Exactamente. Una vez, Enrique, tú haber pues investigado, haber estudiado, lo relacionado a lo que es tu árbol genealógico, eh, compartiste también pues en este punto con nosotros el asunto de que muchos de tus familiares pues quedaban pues sin nada porque lo entregaban todo. Quiero hacerte una siguiente pregunta. ¿Qué puntos consideras tú en esa investigación, en ese estudio que realizaste de tu vida, de tu familia, que has heredado? ¿Qué estudios he realizado al respecto? Sí, Sí, mira, he investigado varias ramas. Ese es un aspecto de la, de la genealogía mía, pero también he encontrado, por ejemplo, eh, ramas de aborígenes en Paraguay, en Perú, por ejemplo, y en distintos lugares que sufrieron distintas situaciones eh, en su vida. No obstante esto es el aspecto más bien histórico sí, de una genealogía. El aspecto tal vez interesante para el aquí y el ahora sí. es lo que uno puede descubrir que está haciendo o que está siendo condicionado en su comportamiento por un mandato familiar. Recuerdo muchas experiencias, incluso de personas que vinieron a la consulta, acerca de cómo hacer o cómo liberarse de determinadas situaciones. Por ejemplo, el poder ser aceptado y no ser excluido de su propio grupo familiar por elegir una pareja que no era la pareja tal vez la adecuada para casarse bien según los parámetros familiares. ¿Qué significa esto? Hay un lenguaje familiar, hay incluso un relato familiar que todos tenemos. Cuando alguien nos pregunta de dónde vienen tu Brito, por ejemplo, o de dónde vienen los Piñeiro, siempre hay un cuento. Bueno, vinieron en tal fecha, salieron de la Guerra Civil Española, o vinieron a América en tal momento, en tal etapa de la historia, huyeron de las persecuciones, huyeron del hambre, vinieron a buscar trabajo. Siempre hay un relato. En ese relato, lo interesante que le llamamos saga familiar, generalmente está plagado de advertencias, de expectativas también. Por ejemplo, incluso de amenazas. ¿Qué pasa cuando te cuentan, por ejemplo, sí, vino con un hermano, pero ese hermano siguió un mal camino, se fue a tal ciudad, no supimos más nada de él, se casó muy mal, tal vez algún tipo de estas o clase de estas historias podemos encontrar. Y esto significa, para quien oye esta saga familiar, que tiene que ver con algo que no se debe hacer, que no es esperable que se haga en esta familia porque está mal visto. Como por ejemplo me refería a estas parejas que estaban en los encuentros prematrimoniales para prepararse para el casamiento y contaban estas peleas campales que se daban, peleas tremendas, entre ellos por pequeñeces. Eh, la, las repeticiones de mandatos significan estar en esa luz de cariño y de aceptación de la familia y no ser excluido. La exclusión es muy dolorosa a nivel familiar. Entonces el intentar cumplir con las expectativas es muy fuerte y resulta muy difícil a veces mantener un diálogo sano y bueno con la pareja, porque hay algo interno que es muy duro de cambiar, que es cómo deben hacerse las cosas o cómo se debe uno dirigir en las pequeñas cosas, hasta en las pequeñas, por este manual que yo digo invisible que todos tenemos, que es heredado y aprendido,
y que no permite crear algo nuevo a veces en las parejas y que se transmite de generación en generación. ¿Cuál es la diferencia que existe entre genealogía y psicogenealogía? ¿Cómo no? La genealogía es el estudio o la investigación de la historia familiar. Es una cantidad de nombres, de fechas, de lugares, de donde provienen tus antepasados, que se torna muy interesante y hasta apasionante cuando haces la investigación. Es muy divertido encontrar un nuevo antepasado, una nueva historia. Recuerdo un amigo mío que encontró en el País Vasco un dato y estaba feliz porque había encontrado solo una partida donde decía que su antepasado remoto no había hablado por 5 días y después había fallecido. Y ese era el único dato biográfico que se conservaba en un registro histórico. Eh, es interesante llenar esos datos, es como un coleccionismo, pero la psicogenealogía es otra mirada, es la mirada de los aspectos psicológicos o de conducta que se van transmitiendo de generación en generación. ¿Qué pasa con quienes descienden de quienes sufrieron tal vez un genocidio, las familias de los armenios? ¿Qué pasa con aquellos descendientes de libaneses, como el presidente que ustedes tienen actualmente, o de familias canarias establecidas en República Dominicana? ¿Tienen alguna particularidad? Hoy en día se estudia la cultura de las distintas etnias y nosotros somos un resultado de esos antepasados, no solo por lo que se ve, por las comidas que nos gustan, los trajes típicos que podemos llegar a vestir, las tradiciones familiares que podemos conservar, sino otras cosas más profundas que tienen que ver con cómo puedo o debo ser yo, qué me permito hacer y qué no me permiten hacer en esta familia. En logoterapia hablamos de esto, del poder ser uno mismo, del poder ser auténtico, del disfrutar de la vida, del que no importa lo que otros opinen o digan, el poder ser y decidir por uno mismo y encontrarle sentido y plenitud a la existencia. A veces la plenitud se ve opacada por estas situaciones de lealtades hacia lo que quieren que seamos nuestros antepasados. El caso es muy ejemplificador es cuando las personas siguen las carreras de sus propios padres y abuelos. Tal vez no porque les gusten, sino porque es lo bien visto en su familia. Sí. Familias de abogados, familias de contadores, familias de médicos. ¿Y qué vas a hacer si no sos médico? Si todos tus antepasados son médicos prestigiosos. Y la gente se ve inmersa en este condicionamiento. También los vemos en situaciones no tan comunes, pero a veces sí muy dolorosas. Una mujer cuya madre el marido le pegaba, o la abuela cuyo marido también le pegaba, eran mujeres golpeadas. Esto es algo triste y que ella se promete y se perjura, esto no me va a suceder a mí, no me va a pasar a mí lo que le pasó a mi madre o lo que le pasó a mi abuela. E increíblemente eligen personas para formar una pareja, un matrimonio, con estas características. ¿Qué pasó aquí? Hay como una ceguera, en Estados Unidos se le llama el blind spot, cuando es una parte que no podemos ver, de que tenemos que tornar la mirada cuando estamos manejando, conduciendo nuestro carro, nuestro automóvil, es algo que no se ve. Y a veces heredamos también estas cegueras, de no poder ver determinadas cuestiones porque heredamos también las vulnerabilidades de nuestros antepasados. Tiene que ver con nuestra educación y también tiene que ver con lo que heredamos biológicamente.
Desde tu punto de vista, a nivel general, ¿cuál es la importancia de nosotros conocer nuestro árbol genealógico? Primero, creo que puede ser muy útil para comprender, para ponernos en el lugar de, sería en el lugar de nuestros padres, de nuestros abuelos, y entender, porque el árbol genealógico no es solo investigar la fecha de nacimiento, de matrimonio, de muerte y en qué lugares sucedió esto, sino también indagar un poco más en las vidas de ellos. Uno puede comprender que a través de la consulta también y del acompañamiento, especialmente de la logoterapia en estos aspectos, yo he hecho una integración de lo que son los estudios genealógicos a la logoterapia. Y entiendo que cuando una persona se puede poner en el lugar de sus padres de una manera más adulta y más realista y de sus antepasados, al conocer los pormenores que los llevaron a tomar determinadas decisiones, o simplemente comprender que lo que les fue útil o les sirvió en las decisiones que tomaron ellos fue bueno para una época y tal vez no sea necesario continuarlo o repetirlo, puede dar mucho alivio a la descendencia, nos puede dar mucho alivio a nosotros como seres humanos. La comprensión, el ponernos en el lugar de otros y entender que nuestra época es distinta con distintas circunstancias y que nosotros podemos escribir una nueva historia, no repetir. Hay una autora en psicogenealogía muy famosa que falleció hace poco tiempo, se llama Anna Anselin Schutzenberger, y aquí en Argentina está muy difundida su obra. Ella escribió un libro en Francia, donde se radicó, estudió con grandes maestros de la psicología, Jacob Levi Moreno, el autor del psicodrama, estudió y estuvo muy vinculada con François Dolto, a quien antes mencioné, estudió con personas que estuvieron con Lacan, y bueno, ella inventó, creó este sistema de la psicogenealogía por la cantidad de casos que veía de personas que ella atendía que no se movían de su lugar y la terapia era simplemente, ¿y qué tal? ¿Cómo te ha ido esta semana? ¿Qué es lo nuevo que tienes para contarme? Y las personas contaban, pero nunca salían ni se movían a lo largo de años de terapia del lugar en donde estaban. No había grandes cambios. Hasta que hurgando en la historia familiar de ellos, descubría patrones comunes, que son comunes al ser humano. Esto de repetir fechas, de repetir situaciones. A veces lo asombroso para ella era, ¿qué pasa? Que hay un bisnieto que hace lo mismo que hizo el bisabuelo, nunca lo conoció ni supo de él, pero elige las mismas cosas, se enferma de lo mismo, a la misma edad, se muda, se casa, se descasa, se vuelve a casar, en la misma forma que lo hizo su antepasado. Y esto no es magia, ni producto del esoterismo, ni nada por el estilo, sino que tiene que ver con patrones conductuales que se van repitiendo y que se heredan. El conocerlo y el conocer sus mecanismos intrincados ayuda a desatar y desbloquear estas situaciones y dar más alivio y plenitud a quien lo padece. El hecho de hacer un árbol genealógico con el terapeuta, acompañado de un terapeuta, e ir contando las situaciones que se dan, por ejemplo, tal vez en una familia hay un hijo preferido, el hijo mayor, y después encuentras que también es el hijo preferido, el mayor, en la generación siguiente, y lo mismo en la otra generación. Y Sí. siempre se da esto de que el hijo mayor en una familia es el preferido y el segundo no es el preferido. Esto tiene que ver con configuraciones familiares que se repiten por una lealtad indiscutible hacia lo que le es a uno familiar, lo que le es a uno conocido. Y como en el caso este que te dije de la violencia repetida, de las mujeres, por ejemplo, que dicen, a mí no me va a pasar, y les pasa,
esto también sucede en múltiples aspectos de la vida, Cris. Exactamente. Es, sí, Sí, Enrique, con relación a lo que es la orientación familiar, desde el punto de vista de la psicogenealogía, háblame sobre esto. sí, cómo no. Es acompañar a las personas. Yo creé en el año 2018, yo estudié en CEPEL, el Ujú. instituto que fundó hace varias décadas Eugenio Perezoto, un gran psicólogo de aquí de la Sí, Argentina, un exactamente. referente de la logoterapia, te diría de Hispanoamérica. Sí. Eh, yo tuve la fortuna de estudiar con él y en el 2018 fundé una asociación que se llama Instituto para la Familia, que estamos asociados con CEPEL, hicimos un convenio de certificación para una formación en orientación familiar. Esta orientación familiar tiene la particularidad de tener varias columnas para poder ayudar más ampliamente a las personas y a las familias. Una de esas columnas principales es la psicogenealogía, el estudio de la historia familiar. ¿Cuánto repercute en la persona o cuánto repercute en el matrimonio que tenés enfrente o en la pareja que tiene problemas y que a veces se matan en las terapias o en la vida misma? ¿Y cómo resolver estos problemas? Creo que los terapeutas desde siempre han tratado de desentrañar esta gran problemática, cómo ayudar a una pareja que está mal. La enemistad, la amistad, el llevarse bien puede durar un tiempo, pero la enemistad, el odio a veces que se desencadena entre una pareja parece durar varias generaciones. Sí. ¿Cómo desentrañar, cómo tener la llave para ayudar a estas personas eficientemente? Lo cierto es que a través de la psicogenealogía uno puede, de este genograma, ahora no hay tiempo para que te pueda contar todos los detalles y los pormenores, pero cómo poder ayudar a través del genograma, esto brinda un alivio enorme, una comprensión, un desentrañar las situaciones que perturban o que condicionan a las personas. Otra de las situaciones importantes de esta formación en orientación familiar del Instituto para la Familia, avalado y certificado por CEPEL, el Instituto de Eugenio Pérez Soto, es la logoterapia. La logoterapia del magnífico maestro Viktor Frankl, que tiene como recurso importante la apelación a la búsqueda de sentido, el encontrar Sí. un sentido. Muchas veces, Cris, las personas sienten que sus vidas o la historia que les ha tocado no es la que hubieran elegido. Generalmente no tenemos la historia que hubiésemos elegido, que hubiésemos querido. Eh, y bueno, y esta situación, el buscarle un sentido, no un porqué, sino como se dice trilladamente, un para qué, a encontrarle un sentido a la existencia, en lugar de hacerle preguntas a la vida o tal vez a Dios, darle una respuesta a esta situación que me acontece en el aquí y ahora. ¿Qué respuesta? ¿Qué voy a responder? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué decisión voy a tomar con esto? Por supuesto que es todo un proceso que se lleva a cabo a través del acompañamiento para que las personas que llegan a la consulta sufriendo y dolientes por su situación, que no saben cómo resolver, puedan hallar dentro de su potencial esas posibilidades que siempre existen. Tal vez no se presenta exactamente lo que uno hubiera querido, pero siempre hay alguna posibilidad, una o muchas, varios caminos. Exacto. Y algo muy importante es brindar la esperanza a estas personas de que sí hay caminos, que por alguna razón, tal vez una mano superior ha permitido que esto suceda y que generalmente esto será para bien. Esto es lo que la logoterapia brinda, la esperanza, el encontrar sentido o significado
a veces hasta al sufrimiento que es inevitable, el sufrimiento que no puede ser cambiado. ¿Cómo se puede hacer para cambiar a padres que fueron tal vez violentos o maltratadores o abusadores? Es imposible de cambiar, es algo que jamás va a ser cambiado. Pero tal vez la persona que ha sufrido esto y que le ha tocado esto en suerte, pueda hallar un significado positivo a esto vivido y lo pueda tornar para bien, convertir una tragedia personal en un triunfo. Y vos me dirás, Cris, ¿cómo se le puede llamar triunfo a una desgracia? ¿O qué le podés decir, Enrique? Me podrías preguntar a una persona que lo ha perdido todo, que ha perdido una familia en un accidente, o que no puede volver a caminar y tal vez era corredor. Sí. Bueno, es cierto que puede uno quedarse en una cama llorando y así terminar sus días, pero lo cierto que es desafiante y lindo y apasionante a la vez poder encontrar un significado al sufrimiento inevitable, tornarlo tal vez para bien ese sufrimiento, ayudar a otros, aliviar el sufrimiento de otros con la propia experiencia. Brindándolo en una relación que sea para otros, para la otredad, para aliviar a otras personas, para acompañar. Aquí en Argentina hay muchos grupos, me imagino que allí también, a veces en las parroquias, a nivel pastoral, de personas que han perdido hijos y que ayudan a otros a transitar el camino, ellos ya con experiencia de cómo llevar a cabo sus vidas con estas pérdidas, cómo hacer para aliviar el sufrimiento de otros. Y la verdad que es algo magnífico y algo que da trascendencia a la propia existencia. Exactamente. Bueno, yo aprovecho la oportunidad para enviarle un fuerte abrazo virtual a Eugenio Pérez Soto, director de CEPEL, gran colaborador de nuestro programa Somos Controversia, Salud y mucho más. También aprovecho la oportunidad para saludar y un fuerte abrazo virtual a nuestro Jaime Panicia en Atlanta, Georgia, el cual también es un gran colaborador de nuestro programa y de la línea también de la tanatología y la logoterapia. Aprovechar también la oportunidad para saludar a mi hermana y amiga Luceta Fernández, presidenta de la Sociedad de Logoterapia y Tanatología de la República Dominicana, y demás a todos los colaboradores en esta área tan importante que es la búsqueda del sentido de la vida, logoterapia y la tanatología. Enrique, ¿cómo se heredan las conductas, las situaciones? Muy bien. En primer término, antes que nada también quiero mandarles ese saludo. Han nombrado a personas muy queridas y muy valiosas, ¿no? Como Luceta, Jaime, Eugenio. Así que también les mando todo mi afecto y mi admiración a estos grandes de la logoterapia y queridos amigos. ¿Y cómo se heredan estas conductas, Cris? Sabes que una de las maneras de incorporar estas conductas, por supuesto, es desde el vientre materno. Esto es lo que puede verse. A esto y en adelante, ¿no? Desde que cómo es sostenido un chiquito en brazos de su madre, cómo es amamantado, cómo es mirado. No es lo mismo una persona que es sostenida con cariño, un bebé que es sostenido con cariño y que la madre lo mira, a un bebé que la madre está, por supuesto, agotada y cansada, que viene de un parto y a veces está haciendo zapping, decimos nosotros en la televisión, mientras está amamantando al niño. Pero cuán importante es que lo mire, que esté con él en ese momento tan especial. Y durante el crecimiento, cuando un niño recibe cariño y amor de su familia, intenta luego recrear estas conductas aprendidas en el mundo exterior, en el resto del mundo. Sale al mundo con la necesidad de profundizar en estos afectos.
de crear nuevos afectos, porque es algo lindo y ha sido en su experiencia algo lindo vincularse con otras personas. Aquellos niños que son tratados de una manera displicente o maltratados, salen al mundo y lo ven como algo más amenazante, son más temerosos, les cuesta mucho intercambiar o triunfar a veces en la vida, el tema laboral, el tema de pareja, etcétera. La niñez es muy importante. A esto le llamamos herencia intergeneracional, porque el niño puede ver las emociones de sus padres frente a qué lloran, frente a qué sonríen, qué es lo que aceptan, qué es lo que rechazan, y va incorporando todo esto y va armando su propio aparato psíquico. Pero hay algo que durante mucho tiempo se preguntaban los médicos y los biólogos, ¿qué es lo que pasa cuando una persona hace y repite conductas que le vienen de sus antepasados que ni siquiera conoció y de los que nunca oyó hablar? El libro de Schutzenberger, que se llama Hay mis ancestros, cuenta numerosos de estos casos. ¿Qué pasa cuando se repiten conductas como si fuesen muñequitos de esos que se compran en las jugueterías con una cuerda y todos tienen la misma serie y hacen los mismos movimientos? ¿Cómo es que se hereda esto? Parece ser, de acuerdo a las investigaciones de los últimos 20 años de estos genetistas que te he mencionado al principio, Moshe Sif y Michael Meany, que el sufrimiento extremo, el estrés, se va incorporando en nuestro cerebro de una manera que deja huellas o configuraciones cerebrales, configuraciones sinápticas. Estas configuraciones se heredan y transmiten a la vez de generación en generación. No solo heredamos, Cris, nuestra fisonomía exterior, heredamos también nuestra manera de ser. Y esa manera de ser es la sumatoria de las conductas y de las decisiones de nuestros antepasados. Por eso, y tal vez lo interesante, sea que nosotros mismos podemos a la vez, en base a todo esto que se ha descubierto, con nuestras propias decisiones y el camino que elegimos seguir, bendecir las vidas de quienes descenderán de nosotros a través de las decisiones que tomemos en esta libertad que nos es propia, y si actuamos con responsabilidad, sabiendo que tenemos frente a nosotros, como dice Frankl, la muerte, y la muerte que nos dice, tu tiempo es finito, cada minuto de tu vida es valioso, cada minuto es oro, utilízalo de manera coherente, valiente y de la mejor manera correcta que puedas, porque cada cosa que hacemos impacta no solo en nuestro entorno, sino también en nuestra descendencia. Los últimos estudios de vanguardia en la genética dicen que de alguna manera nuestras decisiones escriben nuestro propio ADN. Hay un divulgador científico, también fallecido hace poco, Eduard Punset, autor de unos programas de televisión en España que se llaman Redes, que pueden encontrarse en YouTube. Y él entrevistaba a los grandes científicos con los últimos adelantos, y en muchos de sus programas se ha hablado de esto. Cómo uno puede escribir a través de las decisiones y de la vida que elige tener, escribir en su propio ADN. Es una metáfora esto de escribir, pero suena lindo, la posibilidad de que estas páginas en blanco de cada día de nuestras vidas puedan ser escritas con el valor, como dice Frankl en este sentido, y recordando a este gran maestro, el valor de actitud, la actitud que nosotros ponemos para darle un significado trascendente a una de las situaciones difíciles, ya sea heredadas de familia o ya sea las propias vividas, las que uno le toca en suerte en su propia vida. Exactamente. Enrique, hay dos puntos que me han llamado mucho la atención. Es el relacionado a lo que son esos secretos de familia,
nos afectan, hasta qué punto, y desde el punto de vista de lo que estás ahora pues compartiendo con nosotros, de estas conductas repetitivas. Es necesario nosotros haber conocido pues esa conducta, ese manejo de nuestros antepasados para nosotros repetir de nuevo lo mismo. ¿Qué opinas? Mira, lo importante es que muchas veces eso transita en lo impensable o en lo no dicho, porque tiene que ver con una situación biológica heredada, no está puesto en palabras, no hemos aprendido determinada situación. Si me permites, Cris, puedo contarte una historia de una mujer que vive aquí cerca de Buenos Aires, cuyo nombre no voy a decir ahora, pero eh, una mujer que sufría de muchos ahogos toda su vida, o síntomas. Te recuerdo lo que decía eh, esta, esta mujer, Françoise Doltolo, que la primera generación calla, la siguiente lo lleva en el cuerpo Sí. en forma de síntomas. Esta mujer sufría de ahogos permanentes. Había ido a médicos que le aconsejaban ir a psicólogos, la mandaban a psiquiatras, a neurólogos. No podían hallar ni encontrar nada específicamente, ningún malestar pulmonar, ni tampoco psicológico aparente que tuviera que ver con los ahogos. No podía dormir boca arriba, se había casado, había tenido hijos, y tenía esta situación que ya la había naturalizado por completo. Pero claro, en un momento dado, cuando su hija, adolescente, empezó a sufrir también ahogos y a decirle, mamá, qué es esto? Me ahogo cuando voy a dormir, no puedo respirar, siento que me falta el aire. Y también le hicieron estudios y no encontraban absolutamente nada, la evidencia biológica que pudiera corroborar esto. Se le ocurrió ir a ver a su madre, a su propia madre, o sea, la abuela de su hija, que sufría también los ahogos. Se sentó con ella y le dijo, mamá, ¿tenemos a alguien que ha sufrido esto de ahogos en la familia? ¿Será algo heredado tal vez, algún problema de familia? Y su madre se sentó y le dijo, mira, te voy a contar algo que nunca te conté. Esta mujer había venido, era británica, de las Islas Británicas, inglesa, y había vivido allí, había nacido y se había criado con su propia familia, por supuesto. Y ella le contó, nunca te dije cómo murió mi propia madre, pero ahora te lo voy a contar y ahora que me lo decís, lo asocio y tal vez tenga que ver esto con esta situación. Durante el bombardeo de los nazis en Londres, yo estaba en el colegio, le contó esta madre a su hija, estaba en el colegio y sonaron las alarmas, era un nuevo bombardeo de los alemanes sobre la ciudad. Todos salimos corriendo, yo corrí desesperadamente porque se sentía el ruido de las bombas, las explosiones cerca de mi casa. Cuando llegué la casa estaba destruida. Empecé a escarbar en los escombros, sabía que mi madre había quedado ahí en casa y escuchaba en un momento los gritos de desesperación de mi madre y la asistencia pública que no daba abasto para cubrir todas las necesidades, aquí y allá, gente gritando, llena de dolor, heridos, y mi madre allí debajo de los escombros. Y ella le contó que había quedado junto a su madre en la distancia de oír, atrapada entre los escombros, hasta que empezó a faltarle el aire y cómo se fue agonizando y muriendo. Esta situación, le dijo ella, tal vez tenga algo que ver con esto, porque yo tengo pesadillas con esta situación. Nunca se lo quise contar a nadie porque fue tremendo para mi propia vida. Tal vez tenga que ver con los ahogos que tienes tú o que tiene tu hija. Lo conversaron entre las tres, luego lo siguieron conversando e increíblemente este esclarecimiento del porqué de esta situación ayudó muchísimo, Cris, a que dejaran de tener y de sufrir estos ahogos esta familia.
El síntoma se desplazó, desapareció. En su lugar vino el esclarecimiento, la situación resuelta del origen de este fenómeno sintomático. ¿Cuántas de estas problemáticas llevaremos? Algunos con sus alergias, otros con algún problema en la piel, con determinadas situaciones que tienen que ver con angustias no conversadas en la familia. De esto no se habla, se decía antes. No, lo hago por tu bien, para que no te haga mal. Hoy se sabe que lo mejor es conversarlo todo de la mejor manera apropiada con los hijos y con la familia. Los secretos de familia, las cosas que se ocultan, como decía Sigmund Freud, se escapan por la punta de los dedos, de alguna manera en un lenguaje a veces no verbal, un lenguaje en los gestos, los secretos son dichos a viva voz. Otras veces están en lo indecible porque se transmiten en varias generaciones. Lo bueno es poder resolver estos secretos que perturban en lo no dicho, sacarlos a luz y aliviar a las generaciones que siguen, para no seguir perpetuando estas situaciones a lo largo de otras generaciones. Enrique, la pregunta del $1.000.000. Uy, ¿Hay qué bueno. evidencias científicas que apoyen todas estas teorías que has compartido? Sí, como te explicaba, hay muchos genetistas y epigenetistas que estudian estos fenómenos, los que más se han difundido en las revistas científicas más importantes del mundo son las de Michael Meany y Moshe Sif, de grandes universidades, una de la Universidad de Canadá y el otro de la Universidad de Jerusalén, y son las más difundidas. ¿Qué es lo que han encontrado? Han encontrado radicales metilos, son moléculas de carbono y de hidrógeno adicionadas al ADN. El ADN no está cambiado, pero esto que recubre al ADN y que se va como moldeando, hace que algunos genes estén despiertos y otros dormidos, y que la conducta se manifieste de determinadas maneras en la persona afectada y en la descendencia. Ellos hicieron muchos estudios con ratones. Uno de los estudios más famosos que hicieron y que lo vieron después plasmado en seres humanos es que a pobres los ratones, ¿no?, que sufren han sufrido durante mucho tiempo estas situaciones experimentales. Pero con los ratones se pueden ver varias generaciones en muy poco tiempo. Uno de sus estudios más conocidos tenía que ver con lo siguiente. Hacían oler una fragancia particular a determinados ratones y luego les daban a los pobrecitos unas descargas eléctricas. Cuando olían, después de haber aprendido este condicionamiento, cuando olían esa fragancia, era un olor a almendras, lo olían, se ponían tensos, tremendamente tensos, porque sabían que a continuación venía, como si casi un acto reflejo, venía luego la descarga eléctrica. Separaron estos ratones de sus descendientes que no habían experimentado esto. Los descendientes serían los hijos, los nietos, los bisnietos, tataranietos de esos ratones, que heredaban esta misma situación. Cuando a la descendencia se le hacía percibir esta fragancia almendras, quedaban tensos. ¿Cuál era el resultado en sus vidas? Tenían problemas para buscar la comida, problemas para aparearse, para encontrar su propia pareja. Salían temerosos al mundo. En los experimentos que hubo acerca de la investigación en sus cerebros, descubrían que había una gran metilación en determinados componentes del ADN, que hacía que miraran al mundo de una manera más trágica y más penosa y más esforzada. Los ratones que no habían sufrido esto salían al mundo mucho más alegres y vivos y vivarachos, como decimos aquí en la Argentina. Lo mismo encontraron investigando cerebros de personas que habían sufrido abusos en su infancia, una gran metilación, incluso en cerebros de suicidas, lo que significa que frente a un alto estrés, el estrés no es gratuito,
el estrés queda e impregna el ADN, estas son las evidencias científicas, y no solo lo sufre quien lo ha experimentado, sino que transmite esta herencia a generaciones venideras. ¿Cómo resolver esto, Cris? No se puede cambiar infinidad de cosas, pero sí se puede cambiar la manera de mirarlas y la perspectiva de asumirlas, aceptándolas de una manera, encontrándoles, como dijimos antes, un para qué. ¿Qué puedo hacer con esto? Sí. ¿Qué posibilidades tengo? No tengo todas, pero ¿qué posibilidades tengo frente a esto vivido o heredado? ¿Cómo hago para resolverlo? Y a través de la terapia y del acompañamiento, de la orientación familiar o de la consultoría o de la psicología, acopiando estos conocimientos, se puede dar mucho alivio a las personas. Exactamente. Enrique, ¿a qué se dedica el Instituto para la Familia que tú has creado, que tú eres el fundador en Buenos Aires, Argentina? Principalmente tenemos la actividad más importante es la enseñanza para la prevención y para la formación de orientadores familiares en psicogenealogía, cuyo aval, como dije antes, y certificación la da CEPEL. Es una formación a la vez internacional, Cris, y si me permites hablar de esto, tenemos alumnos de distintos lugares. Damos una formación para religiosos, consagrados y sacerdotes, que tenemos cerca de 32 religiosos. Tenemos una religiosa que está en la India, que le damos por Zoom desde Argentina. También tenemos un padre de Indonesia y un padre de Ruanda, en África. Hoy en día, si algo nos ha enseñado la pandemia, aparte de lo impredecible de la existencia humana, que no se puede armar como dice Eugenio Pérez Soto, con un compás y con una Sí. regla a la vida, porque esto te es cambiado continuamente. Eh, Sabemos que, bueno, que podemos sí ayudarnos y aliviarnos un poco entre todos. La orientación familiar, la formación es una de las principales actividades, pero también tenemos ayudas y escuchas para personas que viven en situación de calle, para ayudarlos a levantarse de alguna manera, acompañarlos en su recuperación para que puedan encontrar una actividad laboral y salir de esa situación de calle, de estar en la calle y encontrar ayuda. Estas ayudas son gratuitas, lo mismo que la formación para religiosos y para sacerdotes de cualquier lugar. Y gracias a esto los esfuerzos se multiplican y se extienden hasta lugares impensados. Una hermana que se llama la hermana Gladys, que nos acompaña, que es muy querida en nuestro grupo, ella trabajó en África, trabajó en montones de lugares del mundo haciendo un montón de cosas. Hoy en día ella aplica la logoterapia que le enseña Eugenio en sus cursos y también viene a los cursos nuestros de orientación familiar con las personas que ella, por ejemplo, recibe todas las mañanas, a las que trabaja en un hospital, les da comida a personas de la calle y se pone a conversar con ellos y aplica estos conocimientos de la logoterapia y de encontrar el sentido. Y ella logra, sin lugar a dudas, además de la fe, que es el principal ingrediente, ayuda también con estas herramientas a aliviar el sufrimiento y al andar en el día a día a las personas que acompaña desde esta función. La pretensión del Instituto para la Familia es poder crecer y brindar más ayuda a quienes lo necesitan, especialmente a la familia que está tan dañada en los últimos años aquí en Occidente y en todo el mundo, ¿no? Ayudar a aliviar a parejas que se quieren pero que no saben cómo llevarse bien, a hijos que tienen problemas tal vez de adicciones, problemas de otro tipo, ¿no? De no encontrar un rumbo en sus vidas. Ayudamos a fortificar los valores familiares. Sabemos que somos imperfectos los seres humanos, que estamos llenos de errores y solemos cometer muchos errores y a diario.
pero la idea es poder darnos herramientas para llevar a cabo la vida de una manera mejor y en paz. Enrique, tú puedes compartir con nosotros cuáles son esos proyectos futuros y qué vas a hacer en este próximo 2022. Sí, por supuesto. Generamos un nuevo curso de orientación familiar en psicogenealogía y en logoterapia, por supuesto, avalado por CEPEL, que vamos a incorporar personas de distintas nacionalidades y de distintos países. Ya estamos haciendo publicidad en distintos lugares para que puedan venir. Los aranceles son muy bajos. La, el, el propósito de esto es que puedan venir todas las personas interesadas para formarse. La formación dura 3 años, los 3 años pasan igual, se haga la formación o no se haga, y no solo es una ayuda para acompañar a otros, sino que cada integrante de la institución, mientras va formándose, de alguna manera va haciendo un proceso de autoconocimiento, de autodistanciamiento y de confrontar la propia existencia con elementos que les pueden ser útiles para sentirse más felices. Exactamente. También otro proyecto importante es poder lograr seguir ayudando a personas que lo necesitan, las personas más carenciadas. Queremos hacer un trabajo también en las cárceles y para eso estamos hablando con integrantes de otras asociaciones para poder dar capacitación a personas dentro de cárceles y que puedan también, aquellas que sí lo puedan lograr, que sea un acompañamiento para ellos en este transitar hacia la socialización. Exactamente. Bueno, Enrique, aprovechando que tú estás aquí con nosotros en casita, quiero por favor que le envíes a todos nuestros amigos y seguidores un consejo en esta Navidad. ¿Cómo no? Para quienes somos creyentes, el pesebre que armamos todos los años para esta fecha y que recordamos, a veces pareciera que nos olvidamos sin querer, ¿no? Del significado real de la Navidad. Este niñito que ponemos en un pesebre significa muchas cosas. Es alguien que vivió y que creemos nosotros que resucitó y que dio esta bendición de la vida eterna, la posibilidad de volver a vivir, pero sobre todo la posibilidad de la esperanza, que no importa la vida que hayas llevado, no importa los errores que hayas cometido, no importa los antepasados, yendo al tema de esta charla, que te hayan tocado en suerte. Siempre hay una esperanza para poder cambiar y para poder tener un futuro impecable, un mejor futuro, un futuro más aliviado. Mi consejo es que siempre hay maneras, que hay que pedir ayuda, que la ayuda viene y que hay que encontrar la ayuda. Y para aquellos que no pueden levantarse por sí mismos, siempre habrá alguien que los pueda levantar. En el Instituto para la Familia les daremos la bienvenida para acompañarlos y seguramente también en CEPEL para aprender de las formaciones que brinda Eugenio Pérez Soto o que brindamos en el Instituto para la Familia, que puedan ser seguro muy útiles para brindar esperanzas y cambios. Y cambios. A veces el cambio, nosotros aquí en Occidente creemos mucho en esto de curarse, hay que sanarse. A veces hay cosas que no pueden ser cambiadas, pero sí pueden ser aceptadas y pueden transitarse de una manera mucho más feliz y hacer que la vida sea más plena, vivir en plenitud, a pesar y no obstante esos condicionamientos que aparentemente parecieran limitarnos. Siempre se puede vivir con mayor plenitud. Y eso es el mensaje en esta Navidad que podría darles a todos los seguidores de tu magnífico programa, que desde ya te felicito por todo lo que haces, Cris, querida Cris. Muchas gracias, Enrique, de verdad, de todo corazón,
por edificarnos tanto el día de hoy sobre estos temas tan importantes, tan necesarios, que debemos pues todo conocer, lo relacionado a lo que son nuestros antepasados, el árbol genealógico, todos estos puntos, señores, que son sumamente importantes, y la lección pues que nos deja el día de hoy de que tenemos esa oportunidad siempre de tener personas que nos acompañen en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad. Te deseo de verdad de todo corazón muchos éxitos y muchas gracias por compartir tus grandes conocimientos con todos nosotros. Querida Cris, por haberme invitado, por este privilegio. Te agradezco muchísimo y te deseo una muy feliz Navidad. Gracias, igualmente. Bueno, señores, con todo esto hemos llegado al final de Somos Controversias, reiterándoles a todos ustedes que mañana a las 2:30 de la tarde tienen una cita con nosotros. Mañana nos vamos a un mundo muy controversial, nos vamos al mundo de la sexualidad con un temazo, la plenitud sexual. Hasta mañana, mis amores. Bye.